Bendiciones de lo alto, Dios me le bendiga grandemente. Hoy en el Señor empezaremos una serie de temas sumamente interesantes, temas proféticos con relación al juicio investigador, el santuario, el juicio de los vivos, el juicio de los muertos, lugar santo, lugar santísimo, el milenio, la tierra nueva. En el Señor tendremos una serie que estamos preparando en el Señor. Manténganse orando por nosotros. Va a ser sumamente interesante y sumamente dinámica esa serie, Dios mediante, de acontecimientos proféticos que debemos estar al pie de la letra. El juicio de lo vivo, el juicio de los muertos, todos esos temas en el Señor. En el último tema que tuve, dije que iba a empezar una serie, Dios mediante. Nuestro hermano Edwin también tiene su compromiso que él tiene de los temas que él tenga en el Señor. Esto nada más concierne a mi persona con relación a esa serie que iniciaré en el Señor. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Mira, mi Dios, al iniciar esta serie, que tu Santo Espíritu venga sobre mí, que me dé espíritu entendido para darme a entender. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Nuestro primer tema, mi querido, se titula El juicio investigador. Hoy vamos a analizar por qué es investigador, cuándo va a acontecer, cuándo los efectos, dónde va a ser, los detalles. Vamos a analizar ese tema, pero al analizar lo que es esa creencia de nosotros con relación al juicio investigador, vamos a ver cosas sumamente maravillosas, las cuales yo quiero que sea de entero crédito en el Señor, porque aquí no, en este canal, eventos finales, por cierto, suscríbete, no inventamos, todo lo que podamos comprobar con Biblia y espíritu de profecía, así nos manejamos. Vamos a analizar bien eso con relación a en qué consiste el juicio investigador. Vamos a ver, porque hay muchas veces que se habla de juicio, pero la gente no entiende, la gran mayoría no entiende con qué se come eso. Y solo los adventistas del séptimo día, nosotros como iglesia, podamos dar lujo de detalle con relación a ese juicio investigador que creemos. Pero vamos a empezar a analizar este tema con relación al juicio investigador. Tendremos que tener algunos detalles sumamente importantes que debemos tener para así llevarlo a colación. Porque hay muchas personas que en un momento determinado no creen en eso. Y muchas veces a nosotros como iglesia nos critican. Dicen, ¿cómo va a ser que estos adventistas de un solo pasaje hacen una creencia? Vamos a demostrarlo en el Señor hoy. La enseñanza adventista, que a partir del año 1844 Dios comenzó un juicio investigador en el cielo, ha sido más atacada y controvertida que la del sábado. Oigan bien, que la del estado de los muertos. Esa creencia que nosotros tenemos, y también que la del infierno ha sido más atacada. Esa ha sido nuestra doctrina más disputada, perseguida y mal interpretada. Ha sido desafiada por personas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Esos herejes, esos incrédulos, esos jesuitas se meten donde quiera, cambian credo, pero le estamos dando seguimiento por este canal. Por este canal le estamos dando seguimiento. Sí, ellos saben quiénes son, le estamos dando seguimiento. Esa doctrina del juicio investigador ha sido atacada por gente que son de la misma iglesia y gente de fuera de la iglesia. Pero hoy vamos a demostrarlo, Dios mediante, por qué es tan importante entender en qué consiste el juicio investigador y el santuario. Nosotros como adventistas tenemos el compromiso moral de explicarle a las demás denominaciones religiosas en qué consiste el juicio investigador. No debemos estar esparciéndonos en otros temas que no sean de enseñarle, porque como iglesia nada más creemos nosotros en eso. Como organización adventista, creemos nosotros nada más que a partir del año 1844 empezó el juicio de los muertos. Desde Adán hasta todo el que vaya muriendo en el Señor. Y terminará con lo vivo, que esos son temas que tendré a colación. Entonces, decía que los jesuitas se meten donde quiera, se infiltran.
cambian credo, tuercen pasaje bíblico, en un momento determinado sacan de contexto cosas, y no tanto eso, le echan lodo al espíritu de profecía. Por eso cualquiera que se levante directamente con relación a lo que es, que nosotros creemos como iglesia, el juicio investigador, que se levante fuera de la iglesia, a mí no me importa mucho, pero dentro de la iglesia, que se me levanta, me ve la cara de una vez. Porque nosotros debemos estar fundamentados en lo que creemos con relación a los acontecimientos proféticos y lo que hemos venido diciendo casi por más de 150 años con relación a esto. Entonces es sumamente interesante. Dije que ha sido muy atacada. Mucha gente se ha ido de la iglesia por esta enseñanza. Hay muchas personas que con mente débil, hay algunos que han comenzado a argumentar el pasaje y muchas veces han dejado la iglesia con relación a esa enseñanza, argumentando su argumentación global usada por ellos, es que no es una doctrina o enseñanza bíblica. Oigan, dicen que no es una doctrina ni una enseñanza bíblica, sino que está fundamentada en los escritos de Ellen de White y la interpretación de los pioneros, que según su argumento de la gente que dicen que esa doctrina no está fundamentada bíblicamente, no sabían nada de teología. Oigan, ¿hasta dónde, Señor, hemos llegado con relación a nuestras creencias? Los testimonios se tirarán por el suelo en los finales de la historia. Pero habrá gente que se mantendrá de pie a carta cabal diciendo las grandes verdades. Entonces, su argumento que ellos dicen en un momento determinado, no, esa enseñanza es de Ellen de White. Y como esa enseñanza de Ellen de White, los pioneros de esa iglesia, Guillermo Miller, José Bey, entre otros, no tenían conocimiento de teología con relación a eso. Y se inventaron eso. Vamos a demostrar bíblicamente qué es bíblica la enseñanza, que va a ser el segundo tema. Hoy estoy dando inicio con relación a lo que es el juicio investigador. ¿Qué se entiende por juicio investigador? ¿Cómo nosotros como adventistas debemos decirle a las demás denominaciones que no entienden que se está estableciendo un juicio en tiempo real ahora mismo? Entonces, en vista de esto, la iglesia a lo largo de los años ha utilizado los ataques para revisar la doctrina y confirmarla, por lo que nuestra posición cada día es más fuerte y mejor fundamentada. Ellen de White, en el libro del Evangelismo, página 165, declaró lo siguiente, o escribió lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio de Cristo del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Santo, la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario coincide que nosotros debemos entender claramente. Es el fundamento de nuestra fe. Porque hay personas que ahora mismo están mirando la cruz. Este pueblo adventista está santuario adentro. Está con vista al santuario. ¿Qué el Señor está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo? ¿Y qué hizo en el lugar santo en un momento determinado? Los evangélicos se han quedado en un momento determinado, porque desconocen algunas cosas, se han quedado en el lugar santo, mirando la cruz. Y a nosotros, los adventistas, miramos el santuario. La obra que se está haciendo allá, la obra que nuestro amado Jesús está haciendo como mediador allá, es el foco que nosotros debemos tener en el fundamento de nuestra fe. Por eso se atrevió a hacer un llamado, Ellen de White, a los feligreses de su tiempo, a conocer más a fondo todo lo relacionado con esta enseñanza. Elena de White fue más estricta con relación a eso. A los líderes religiosos de su tiempo le decía: miren, ustedes tienen que conocer el santuario, tienen que ver a fondo qué Jesús está haciendo allá. Y fue más explícita. Conflicto de los siglos, y escribió en el Conflicto de los siglos, página 479, ella escribió, la profeta de Dios, la sierva de Dios, dice: el pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el misterio
y la hora del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar su fe, tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios lo llama. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. ¡Santo! ¡Qué trozo de cita, mi querida! Ella en su tiempo le decía, es de vital importancia que entiendan esto con relación al juicio investigador y al santuario. Ella amonestaba a los dirigentes de su tiempo con relación a eso. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos que se han tornado tan difíciles debemos tener la comprensión de qué Jesús está haciendo ahora? Y para nosotros tener lujo de detalle de decirle a las demás denominaciones, Jesús ahora mismo está intercediendo por ti y por mí. Por eso en el Señor me motivé a esta serie, que es sumamente interesante, lo cual quiero que en un momento determinado usted le dé seguimiento en relación a eso. Nos vamos a hacer la primera pregunta, porque estamos hablando de lo que es el juicio investigador. Ahora, ¿a qué se le llama juicio investigador? Vamos a hacernos esa pregunta. Vamos a hacernos una cuanta interrogante, porque debemos dar flujo de detalle de lo que estamos hablando. Entonces, ¿en qué consiste el juicio investigador? Esa es la primera pregunta. Vamos a dar esta definición. La definición es un juicio que se está llevando a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador. Ese juicio investigador se está llevando a cabo en tiempo real antes de la segunda venida de Cristo. Te van a ver más lujo de detalle en qué consiste eso. Durante este juicio, la vida de todos los que han profesado seguir a Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pasan revista delante de Dios, quien finalmente determinará quiénes estarán vestidos o no con el ropaje de su justicia. Ese juicio investigador se está pasando ahora mismo en tiempo real, desde Adán hasta acá. Quienes se vistieron de ropaje de la justicia de Cristo con relación al contorno de igual a Dios, normalmente, en ese sentido. Si están vestidos, oiga bien, mi querido, mi querida, ojo con esto, despiérteseme. Si están vestidos con su justicia, su nombre serán retenidos allí en los libros del cielo. Serán borrados sus pecados y se le dará entrada en la nueva Jerusalén en aquel día. ¿Está entendiendo? ¿En qué consiste? Sin embargo, si su profesión no ha sido una mera profesión de provista del manto de la justicia de Cristo, entonces, lamentablemente, sus nombres serán borrados durante ese juicio. Se le negará la entrada a la nueva Jerusalén. ¡Santo! ¡Qué trozo de cita! Me explico. Ahora mismo ese juicio se está llevando. Supongamos que yo esté muerto. Pupilo Fajardo murió. Pero murió en el Señor. Al morir en el Señor, murió, el manto de justicia de Cristo lo cubre, porque murió aceptando la fe. Sin embargo, Juan de los Santos, un momento determinado, cuando se está revisando, no, pero él se apartó, no murió en el Señor, directamente ese nombre es borrado. El que murió en el Señor se mantiene ahí en los libros y sus pecados son borrados. Quiero explicarle eso para que alguna gente entiendan el porqué directamente de ese juicio y en qué consiste el sellado, porque hay gente que se le va a acabar la gracia estando vivo. Y hay gente que se van a mantener fieles a los principios cristianos y en un momento determinado ellos serán sellados. Juicio para los que murieron y sellado para los que estén vivos cuando se cierre la gracia. ¿Estamos claros de ahí? Entonces, la siguiente pregunta. ¿Por qué se le llama juicio investigador? Hay algunos que han sugerido que no se le llame juicio investigador, sino que se le denomine juicio preavenimiento, porque se trata que va a ser antes de la segunda venida de Cristo, porque el término investigador trae regocijo. En el contexto que llama mucho la atención, nadie quiere que lo investiguen. Específicamente estos políticos corruptos que nos ha tocado tener aquí en RD en Santo Domingo. Cuando hablan de investigación, ya directamente están hasta enfermándose y haciendo de todo. Pero en ese juicio investigador no se van a omitir ni errores
en ese libro, de esos nombres que están ahí, donde no hay omisión ni errores, no hay nadie que cape. Entonces, esa es la interrogante. Algunos dicen, no es bueno que se le llame juicio investigador, que se le llame juicio preavenimiento, pero si analizamos el término, en un término terrenal, en realidad se establecen los detalles para que se establezca directamente ese juicio. Y vamos a dar algunos detalles. Si lo analizamos tranquilamente, por ejemplo, en un juicio, ¿qué hay? Vamos a analizar directamente cuáles son los factores que intervienen en un juicio, cuáles son los personajes que aparecen en un juicio. Por ejemplo, hay un acusado que presenta los cargos en todo juicio, que presenta los cargos que deben haber sido investigados previamente. El abogado defensor presenta la evidencia buscando exonerar al acusado y para ello debe investigar. El abogado, vamos a meternos aquí en la parte jurídica para que alguna gente me entienda, los abogados me van a entender. Por ejemplo, mi hermano Edwin Guzmán, que es abogado, me va a entender claramente también alguna gente que te conocen directamente. El abogado busca y tiene que investigar. El jurado escucha todas las evidencias y luego se retira a revisarla y a investigarla. O sea, estoy dando los factores, los personajes que aparecen en un juicio y cómo debe investigar. A investigarla. El proceso completo es una investigación. Los cargos contra denuncia con el propósito de llegar a un veredicto. Así que, mi querido, toda sesión judicial es un juicio investigador, indiscutiblemente. Hay abogados, y vamos a verlo directamente también en pasajes bíblicos. Hay testigos, hay jueces, abogado defensor, hay acusados, y así sucesivamente. Pregunta número 3. ¿Quiénes intervienen en el juicio? Vamos a ver quiénes intervienen en el juicio. Ya dimos un parámetro de algunos personajes que están en el juicio. Vamos a mencionar algunos personajes bíblicos y también pasaje bíblico donde aparecen algunos personajes que en un momento determinado hacen alusión de que están en ese juicio. Vamos a ver. Entonces, allí aparecen los actores y nos dan un detalle más preciso. Por ejemplo, vamos a buscar Daniel, el capítulo 7, el verso 9 y 10. Daniel, capítulo 7, verso 9 y 10. Dice el pasaje bíblico. Vamos a ver si hay evidencia bíblica. Primeramente, si hay evidencia bíblica de que ese juicio se está llevando. Porque aunque la gente lee la Biblia, pasa por alto, algunas denominaciones pasan por alto la seriedad de esto. Aún teniendo la Biblia, no tienen interrogantes de investigarme acá, pero es verdad que tiene que haber un juicio, esto. No quieren investigar. Entonces la iglesia adventista, nosotros como iglesia estamos llamados a decirle a la demás naciones y a explicarle esos pasajes. Vamos a ver qué dice Daniel. Vamos a comenzar a mencionar los factores y los personajes que aparecen en el contorno de ese juicio. Daniel, capítulo 7, el verso 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Santo! En esta cita que vimos, notamos que el pasaje bíblico habla que un anciano de gran día estaba ahí, que los libros se abrieron. Por cierto, ese tema tendré los 4 libros celestiales, porque ahora estoy dando un fragmento con relación al juicio investigador para después entrar a los libros, la etapa del juicio, un sinfín de cosas, pero no me voy a distraer en ese contexto. Entonces decía que ya en ese pasaje bíblico que acabamos de leer da evidencia de quienes están en ese juicio. Vamos a ver si la sierva de Dios, la mensajera de Dios, tiene también, ha escrito con relación a ese juicio. Vamos a ver, en el conflicto de los siglos, página 471, párrafo 2, Ellen de White escribió lo siguiente: así se presentó la visión del profeta en el día grande y solemne en que los caracteres y la vida de los hombres habrá de ser revisada ante el juez de toda la tierra,
y en aquel que todos los nombres se le dará conforme a sus obras. El anciano de día es Dios, el Padre. Es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Millares y millones de santos ángeles como ministro y testigo están presentes en ese gran tribunal. Tenemos que está Dios el Padre, millares y millones de ángeles están como testigos. ¿Es bíblica Elena de White cuando habla del juicio investigador con relación al pasaje bíblico? Claro que sí, mi querido. Por eso es que esos herejes, esos incrédulos jesuitas, paran tratando de divorciar la cosa, de crear confusión con relación a eso. Elena es bíblica con relación al pasaje que le di, que atestigua que hay un juicio. Entonces, en esa cita notamos Dios el Padre como juez, los ángeles como testigos, presiden el gran tribunal celestial. ¡Santo! Estamos explicando que ese juicio se está estableciendo antes de la segunda venida de Cristo, que el anciano de día, Dios es el juez, que los ángeles, millares y millones de millones están como testigos de lo que se está establecido o lo que se está estableciendo en esos libros. Vamos a ver, mi querido. Vamos a ver si también una cita donde aparece Satanás como acusador. Vamos a ver. Conflicto de los siglos, página 475, dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás lo acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procura arrastrarlo al escepticismo, hacerle perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Él ahora, en la historia, saca la historia de su vida, los defectos de carácter de las personas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su hacedor. Saca reducido toda esa cosa, deshonró a su redentor. Todos los pecados que lo indujo a cometer, y a causa de esto lo reclama como súbdito suyo. Tremendo, mi querido Satanás, ese descabellado. En pocas palabras, te hace pecar y después te quita la sábana. Eso es lo que está diciendo la cita del Señor. Tremendo. Y después refuta contra ti, como que tú deshonraste la ley de Dios. Tremendo, mi querido, tremendo. ¿Notaron? Hay un juez, nuevamente, estoy dándole todo detalle porque quiero aclararle algo que quiero que estén bien claro de esto. Hay un juez, hay acusado, hay testigo, hay un abogado, defensor y hay libros. Los libros mencionados justamente en el libro de Daniel, valga la redundancia, es un método de guardar información. Esos libros son un método de guardar información, por así decirlo. Esas informaciones. Miren, cuando yo de un tema que voy a dar más fondo, ya con relación al final del milenio y la tierra nueva, por ahí voy a dar un tema. Imagínense, hoy estamos corriendo a un 5 y a un 6G en algunos países. ¿Usted se imagina qué base de datos tiene nuestro Padre Celestial? Hágase de cuenta que son 3 millones de Hz, la velocidad. O sea, tu vida, mi querido y mi querida, en cuestión de milésima de segundo pasará. ¿Qué tecnología tiene nuestro amado Padre Celestial? En cuestión de segundo pasará tu vida. Eso es así, porque después lo voy a explicar más ampliamente en otro tema con relación a eso. Pero imagínate qué tecnología usa mi amado Dios. Pero seguro tú te preguntarías, ¿cuál es la razón de ser de estos libros? Usted se preguntaría, ¿cuál es la razón de ser de estos libros? Si Dios es omnisciente, ¿por qué necesita libros? Una pregunta la cual la vamos a aclarar hoy. Si Dios, algunos se preguntan, acá, pero Dios es omnisciente, Él no necesita libros, Él sabe el por qué, Él sabe hasta cuántos cabellitos tú tienes, el más chiquito de los cabellitos que tú tienes lo sabe todo, Él es omnisciente, sabe cuánta gente se van a salvar, Él sabe todo, no hay nada que escape a su comprensión. Entonces te preguntaría, ¿por qué esos libros? Hoy quiero que me aclaren la mente con relación a lo que voy a decir y me den seguimiento. Suscríbete a nuestro canal de Eventos Finales para que esté al tanto aquí con relación a esto. Déjeme decirle, mi querido, que esos libros no son
para Dios, sino son para los otros seres que intervienen en el juicio, como por ejemplo los ángeles. Ellos no son omniscientes, necesitan datos donde se asentaron informaciones de nuestra vida con el correr de la historia de nuestra vida terrenal. En pocas palabras, mi querido, para que tenga una idea más clara, el editorial de tu vida. Así como usted busca en una computadora el editorial, en un celular el editorial, nosotros tenemos el editorial, los ángeles anotados tienen el editorial de nuestra vida, de muchísimas cosas, que después lo voy a explicar más detalladamente. Si analizamos el contexto de Daniel, vamos a ver algo aquí que quiero que se me concentre. Daniel, el capítulo 7, el verso 9 y 10, vamos a analizar que esos libros, no te me concentres, que esos libros verdaderamente son para los ángeles, Dios no lo necesita. Vamos a analizar. Si analizamos el texto de Daniel, el capítulo 7, el verso 9 y el verso 10, los libros aparecen después de la descripción de los ángeles. Los libros aparecen después de la descripción de los ángeles, no después de la descripción del anciano de día. Leemos, vamos a leer el texto, abre tu Biblia, vamos a leer el texto nuevamente para que tú tengas una comprensión más acabadita de dónde te quiero llevar. Vamos, abre tu Biblia. Daniel, el capítulo 7, el verso 9 y 10, dice el pasaje. Estuve mirando hasta que fueron puestos sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para quiénes se abrieron los libros? Para millares de millares, para millones de millones se abrieron los libros. No se abrieron para Dios. Él se sentó, los libros fueron abiertos. El contexto es que está directamente, los libros se abren para los ángeles, para que los ángeles busquen información. Los ángeles no son omniscientes, necesitan datos que están asentados en ese libro, el editorial de vida de cada mortal. Mi querido, hay una realidad en base a este versículo que acabé de leer, este pasaje. Los ángeles no son omniscientes, necesitan información, necesitan datos para ellos tener esos datos a fondo. Por ejemplo, ese historial de vida, Pupilo Fajardo, su historial de vida, que pasó, donde se fue de la iglesia, donde directamente volvió y se reconcilió, donde directamente no volvió, y así sucesivamente. Todos esos datos de cada vida, de cada mortal aquí en el planeta Tierra están registrados. Y para que te vaya avanzando con relación a los temas, escúchate el tema Silencio en el cielo casi por media hora, el séptimo sello que tengo, para que tenga una panorámica más o menos de lo que estoy hablando, porque lo estoy detallando así para que me entiendan. Por ejemplo, un evento ahí en esos libros están registrados los eventos de la vida de un mortal, su trayectoria en la vida de una persona, cómo caminó con Dios, dónde se apartó, a causa de qué lo motivó, todos esos datos, dónde se separó del camino divino. Esas informaciones están asentadas en esos libros. Esos libros contienen palabras, acciones, pensamientos de los hijos de Dios. Todo está registrado, mi querido. Todo está registrado en el Señor. Entonces, ya vimos una panorámica porque es juicio investigador, que ese juicio sucede antes de la segunda venida de Cristo. Se llama juicio investigador, se le conoce mejor como juicio investigador. Se podría decir que es juicio preavenimiento, porque antes de la segunda venida de Cristo, los nombres de cada persona que aceptó a Jesús están ahí registrados en un momento determinado. Aquellos que no hicieron profesión de fe en Jesús, su nombre será quitado de ahí, y permanecerán aquellos que hicieron provisión de Cristo, que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, o a Dios, con el correr de la historia desde Génesis hasta donde se cierre la gracia y empiece ahí el juicio de los vivos. Mi querido, esa es la panorámica del juicio investigador. Ahora, el próximo tema que vamos a tener ¿es bíblico el juicio investigador? Porque recuerde,
Al iniciar el tema, concluimos que hay personas que en un momento determinado dicen que la iglesia adventista fue que Ellen de White fue que se inventó ese asunto del juicio investigador, que de una sola doctrina no se puede de un solo pasaje bíblico no se puede establecer una doctrina, que son inventos de los pioneros, los cuales no tenían ningún tipo de argumento bíblico, sea de ministro ni nada por el estilo. Eso es lo que quería decir en mucho detalle, que son personas directamente que no tenían estudio para esas cosas. O sea, se olvida que el Espíritu Santo puede agarrar a cualquier persona en un momento determinado y capacitarlo como Dios quiera, ¿sí, Señor? Entonces, en el siguiente tema se titulará el siguiente tema: ¿es bíblico el juicio investigador? Donde demostraremos con Biblia en la mano, no usando cita de Ellen de White, no vamos a usar cita profética con relación a eso, y vamos a demostrar que el juicio investigador es 100% bíblico. Mi querido, hasta el próximo tema. Así como estamos, oramos para dar por concluido este tema, el juicio investigador. Oramos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo. Permite que cada día nosotros como iglesia adventista podamos decirle a la gente en qué consiste el juicio investigador, en qué consiste el santuario celestial y qué está haciendo Jesús actualmente en el lugar santísimo donde está, que está intercediendo por los mortales que están reconociendo que eres su Salvador. Ayúdanos, mi Dios. Esta serie la vamos a desarrollar bien ampliamente con relación a esa serie de temas. Todos esos favores te los pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mi querido, hasta otra próxima entrega. Recuerda, próximo tema: ¿es bíblico el juicio investigador? Donde vamos a demostrar que es bíblico. Y así le damos una bofetada a los malvados jesuitas infiltrados, que son la gente que en un momento determinado tuercen todo para que no haya luz en los pasajes que nosotros tenemos y que nuestros pioneros oficiaron con relación a esas enseñanzas, esas doctrinas de nuestra iglesia. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.